Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 25, versículo 23. En esta mañana continuamos nuestro estudio expositivo sobre los principios bíblicos de mayordomía. Y nos corresponde hoy el principio número 17, que es el principio sobre la fidelidad. Mateo 25, 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y recuerden, amados hermanos, que en Apocalipsis 25 se dan varias enseñanzas, en el 24 y 25, concernientes a la venida del Señor, y dentro de ese grupo de parábolas y enseñanzas sobre la venida del Señor, si uno las revisa se da cuenta que hay un gran énfasis de mayordomía o un gran énfasis económico. Nosotros hemos venido desarrollando en los últimos domingos una serie sobre principios bíblicos de mayordomía, bajo el eslogan: Cristo es el dueño de todo y yo su servidor. Y eso es lo que nosotros queremos decir. Hoy en día está muy cuestionado el tema de la lealtad o de la fidelidad. La mayoría de las personas no lo ven bien. De hecho, no se promueve como un valor moral o civil, sino más bien se habla mal de una persona que es fiel, como si fuera ignorante, retrógrada, y como si no fuera una persona que tuviera iniciativa y pudiera pues generar otras reacciones u otras relaciones. Entonces la fidelidad está azotada o está agobiada por una sociedad económica, una sociedad consumista y una sociedad cambiante que es bastante inmoral. No obstante, frente a esa realidad social y civil que nosotros vivimos, de descuido, de desprecio a la fidelidad, la Biblia nos habla muy bien de la fidelidad. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres fieles, de hombres que abnegadamente sirvieron a Dios, y también nos da ejemplos de hombres infieles u hombres traidores. Uno de esos hombres infieles fue Judas, ¿sí? Un personaje muy conocido en la historia bíblica, un personaje muy famoso en el Nuevo Testamento, no por sus buenas acciones, sino por su ambición, su traición, su maldad, la forma como se camufló para engañar a los discípulos y para ser parte de los 12. Pero la Biblia sí habla también de hombres fieles, ¿cierto? Por ejemplo, habla de Noé, habla de Abraham, de David, habla de hombres como Tíquico, como Aristarco, como Pablo, como Timoteo y muchos otros más, ¿cierto? Muchos otros hombres más en la Biblia que son considerados hombres fieles o hombres leales u hombres dispuestos a servir. Mateo capítulo 25, 23 nos dice: bien, buen siervo y fiel. Y basado en ese texto o en esa expresión, nosotros vamos a desarrollar nuestro tema de esta mañana. Buen siervo y fiel, lo vamos a plantear como pregunta, por una simple razón, porque como dije al comienzo, la gran mayoría hoy de personas en la sociedad no ven con buenos ojos la fidelidad, más bien lo ven como algo pasado de moda, que no debiera hacerse énfasis y que no es como valioso o que no es importante para la sociedad, en las relaciones entre las personas y mucho menos pues para con Dios. Yo quiero leer algunos textos de apoyo que nos van a servir. Salmo capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ese texto es una cántico de clamor, es un cántico de súplica, reclamando y diciendo: se han acabado los piadosos o se han agotado los fieles. Esa realidad que vivimos hoy en día en nuestro mundo, en nuestra sociedad contemporánea, no es una realidad nueva, es una realidad que a lo largo de los tiempos, aún desde el mismo rey David, se experimentaba. Y era un aumento del engaño y la traición o la falsedad, y una disminución y desprecio por aspectos como la lealtad, la honestidad, la fidelidad, el compromiso, y todo eso se veía en la época del rey Salomón y del rey David. Tanto así que el rey David escribe este salmo diciendo: oh Jehová, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, sálvanos. Sálvanos porque no están quedando piadosos, porque no hay hombres fieles sobre la tierra, porque la mayoría se han olvidado o se han apartado de Dios y cada uno habla lo que quiera.
y lo contrapone diciendo que son hijos de los hombres, hablando engaño, hablando mentira y hablando con doblez de corazón. Entonces la doble moral, la mentira, el engaño, el hablar como los hijos de los hombres y no como los hijos de Dios, nos pone en la perspectiva de un mundo infiel o de un mundo traicionero o de una sociedad engañosa, mentirosa y perversa. Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Sí, ese texto, que es cuando se negocia la cabeza de Jesús para poderlo entregar de manera engañosa, nos muestra que Judas efectivamente se había camuflado por 3 años en el grupo de los 12 y que en este momento él evidentemente va a mostrar o a testificar quién es, qué es lo que hay en su corazón. ¿Y qué es lo que hay? Engaño, traición, ambición, amor al dinero, pero una deslealtad desmedida, no solamente con sí mismo, con Dios, sino también con el grupo con el cual él compartió durante 3 años. Fue un falso, un traicionero infiltrado, un hombre totalmente infiel que participó en el grupo, pero que luego manifiesta toda su maldad, su engaño y su doble moral. Salió a la luz, gracias a Dios, queda en evidencia, pero todo el tiempo que engañó, pues pasó camuflado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Es uno de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En ese contexto del mensaje a las iglesias de Apocalipsis, donde se advierte o se pronostica proféticamente persecución, maldad, hostilidad, que el imperio y otros falsos maestros iban a causar daño a los creyentes, que iban a impactar a los creyentes de forma negativa para hacerlos desistir o para hacerlos profanar de su fe, el encargo que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Juan en este mensaje es: sé fiel hasta la muerte, es decir, mantente fiel, mantente firme, coherente, ecuánime, íntegro hasta la muerte y recibiréis la recompensa, que en este caso, según el texto, es la corona de la vida que Dios tiene preparada para sus hijos. Amados hermanos, la Biblia nos va a enfatizar una y otra vez de la importancia de la necesidad de ser fieles, en todo el sentido del término, ¿sí? Que nuestra vida sea una vida de fidelidad, de integridad, pero obviamente hoy lo vamos a enfocar un poco más, este aspecto, al tema financiero, al tema de mayordomía. Tenemos un Dios dueño de todo, nosotros somos mayordomos de todas las cosas y los bienes del dueño absoluto, y se requiere o se demanda que nosotros como administradores seamos hallados fieles. Se exige, es una exigencia imperante del dueño, dentro del catálogo de obligaciones, dentro del contenido de implicaciones que tenemos frente al dueño y frente a los bienes que se nos confían, talentos, capacidades y propiedades, debemos actuar con fidelidad, es decir, con integridad, con honestidad, con firmeza, con transparencia y preparándonos para rendir cuentas cuando sea el momento oportuno. Dice la Biblia: se requiere que cada uno sea hallado fiel. En Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El texto de Oseas, el Señor está diciéndole a su pueblo, que es el pueblo de Israel o la nación de Israel: yo los he desposado, es decir, yo me he comprometido con ustedes y los he llamado para que ustedes se comprometan conmigo, y ese desposorio o ese compromiso se basa en fidelidad, se basa en un compromiso de fidelidad, es decir, de integridad, de honestidad y de actuar correctamente de acuerdo a las demandas del propósito, a las demandas del encargo, para que seamos hallados fieles. La pregunta de hoy es: ¿buen siervo y fiel? Es decir, ¿eres tú un buen siervo y además de eso fiel? La bondad está unida a la fidelidad, según la Escritura,
Y no es simplemente que tú actúes con bien, sometido a la ley, sino que lo hagas con lealtad. Y lo hemos ya enfatizado que es uno de los valores hoy en día muy desprestigiados en la sociedad. Lo primero que podíamos decir, siguiendo el hilo de la parábola del capítulo 24 de Mateo y de la parábola del capítulo 25, la parábola de los talentos, podemos decir que el siervo fiel no saca excusas. Eso es lo primero que yo quiero que notemos, sin excusas. Si ustedes se ubican en el capítulo 25 de Mateo, en esa explicación de esa parábola, dice la Biblia que Dios entregó unos talentos y que a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento. Cuando llegó el momento de pedir cuentas, ¿sí?, o de indagar a los que habían entregado los talentos, ¿qué habían hecho con el talento? Si lo habían puesto a producir, si lo habían rentado, si habían tenido un rendimiento para entregar pues como una cuenta oficial del resultado. Dice la Biblia que el primero que recibió 5 vino y dijo, mire Señor, me entregaste 5, yo gané otros 5, aquí tienes 10. Y el Señor lo premió y le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo honró, le dijo, eres un siervo prudente, eres un siervo leal, eres un siervo productivo y eres un siervo que da resultado y das cuenta de lo que se te entregó. Luego dice la Biblia que seguidamente pasó el que había recibido 2. El que había recibido 2 le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes 4, gané otros 2 sobre ellos. Y el Señor de igual manera le dijo, bien, buen siervo, eres un siervo prudente, eres un siervo bueno y leal, te di 2, ganaste 2, te felicito, te honro, te doy una entrada al premio celestial y te reconozco porque has sido fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. Luego dice la Biblia que llegó el que había recibido solamente 1 talento. Y él le dijo, Señor, ¿qué hiciste? Le preguntó el Señor, ¿qué hiciste con el talento? Y él le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Yo sabía lo que tú eres. Yo sabía que tú eras hombre duro, fuerte, inclemente, exigente. Yo sabía que tú no me ibas a pasar por alto. Y entonces yo, como sabía quién eres tú, no hice nada. Recuerden que según el modelo que se nos presenta en la parábola, lo que debía ganar cada persona por 1 talento entregado era 1 talento más. Porque recuerden que el que recibió 5, ganó 5 durante el tiempo que se les entregó esta capital para que ellos lo multiplicaran. El que recibió 2, entregó 2 más, es decir, 4. El que recibió 1, ¿cuánto debía entregar? Debía entregar 2, porque era 1 que se le entregó que era capital y 1 que era la ganancia. Él debía haber entregado 1 y eso era la regla. Ese era el rendimiento natural común que cualquier siervo podía dar a 1 talento, que era el capital que se le había entregado. Se le entregó 1 capital, él debía multiplicar ese capital y entregarlo duplicado. ¿Sí? Aquí está un principio de duplicación, un rendimiento que implica duplicación. Yo recibí 1, entrego 2, recibí 2, entrego 4, recibí 5, entrego 10. Los 2 primeros cumplieron con la tarea o la meta. Los 2 primeros fueron leales, fueron diligentes, fueron productivos y no sacaron ninguna excusa. Ellos también sabían quién era su Señor, su amo. Ellos sabían que su amo era justo, que su amo era disciplinado y que su amo era serio y que iba a llegar en el momento menos esperado a pedir cuentas. Pero ellos no sacaron excusa. Estos 2 primeros, el que recibió 5 y el que recibió 2, fueron diligentes, trabajaron, se esforzaron, produjeron lo que correspondía al material o al capital que se les había dado y entregaron el rendimiento sin ningún tipo de excusa. No hay en el texto bíblico ni una excusa del que recibió 5 ni una excusa del que recibió 2. Simplemente le dicen, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Por qué no sacaron excusas? Porque ellos eran hombres leales, porque eran siervos, trabajadores, diligentes, abnegados, que no se quedaron o no perdieron el tiempo buscando excusas o justificaciones para su negligencia. Ellos no se dedicaron a decir, bueno, ¿y ahora yo qué digo? Ahora cuando venga mi amo, ¿yo con qué le salgo? No, ellos sabían que el amo venía
y se dedicaron asiduamente a trabajar, a producir sin ningún tipo de excusas, sin ningún tipo de justificaciones, sin embolatarse o enredarse en los negocios propios de la vida, sin descuidarse, sin hacer pereza y sin pasar de manera negligente. Ellos simplemente produjeron y entregaron el resultado y el Señor les dice, eres un siervo fiel, o ustedes son siervos buenos, fieles y prudentes, y serán honrados y puestos en lugar alto porque produjeron lo que se esperaba de ustedes. La pregunta es, ¿por qué este siervo que recibió tan solo un talento no produjo nada de él? ¿Por qué? Entonces la respuesta es porque él sacó excusas. Y toda persona que saca excusas o que se justifica o que busca razones y argumentos para hablar o para relacionarse con su amo o con su jefe, pues no puede producir, porque las excusas están en contravía de la productividad. O tú trabajas y produces, o te dedicas a buscar excusas. O tú eres diligente, fiel y comprometido en tus deberes y obligaciones, o te sientas a buscar excusas y justificaciones. Hay muchas personas en la sociedad que solo tienen excusas. ¿Sí? ¿Por qué no trabajas? Porque no hay trabajo. ¿Por qué no estudias? Porque es muy costoso. ¿Por qué no haces esto? Porque no me dejan. Siempre excusas, 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 excusas. Se les va la vida, no hacen nada. Se les va la vida con sueños, con ilusiones, pero con grandes necesidades. El texto que aprendimos en esta semana dice así: el que ama el deleite, el que ama el buen vivir, el que ama el bienestar, nunca progresa, porque se excusa en eso. La pregunta es, ¿eres tú de los que se excusan? ¿Eres tú de los que estás siempre buscando excusas para no asumir tus obligaciones, tus deberes con varonilidad, con gallardía, con tenacidad, con audacia? Porque si tú eres así, eres un siervo malo y negligente, que no produces y que se te entregaron talentos y virtudes y bienes, pero los tienes guardados y escondidos porque tú vas a decir siempre, yo sabías que tú, responsabilizando al maestro, responsabilizando al amo, diciendo como yo sabía que tú eres así, entonces no hice nada. La pregunta es, si él sabía que el amo era así, ¿eso no debiera haberlo llevado a que trabajara más? Si él sabía que su amo era exigente y que era justo y que efectivamente iba a llegar a pedir cuentas, ¿eso no lo hubiera llevado o movilizado para que él trabajara y produjera lo que se esperaba de él? Es decir, esas excusas más bien lo incriminan a él, porque cuando él dice, sabía que tú eres, esas son excusas que lo incriminan y que de una vez de entrada uno sabe que él es un hombre negligente, un hombre que delega la responsabilidad en terceros, que no asume su responsabilidad, que no toma el valor y el compromiso de lo que se le encarga, sino que simplemente busca a quién enlodar, ¿sí? O en quién delegar su deber o su obligación para él aparentemente quedar bien librado. ¿Sí? Los que sacan excusas básicamente quedan bien librados porque dicen, no, es que, claro, ahora sí, ya entendí, por eso no lo hizo. No, sí, claro, tienes razón. El problema es, ¿tienen razón los que sacan excusas de no hacer sus deberes? La respuesta es no, porque aquel que saca excusa lo que está diciendo es, yo soy flojo, soy negligente, soy inconstante, soy infiel, soy desleal y preferí en lugar de trabajar y producir, sentarme a buscar excusas. Hay personas que se les va toda la vida buscando excusas. Se justifican en los padres, se justifican en la carestía, se justifican en el clima, se justifican en el gobierno, siempre todo mundo tiene excusas, ¿sí? Hay personas que no buscan trabajo porque dicen que los jefes son muy duros, que no hay trabajo, que no hay esto, que no hay aquello. Y la pregunta es, ¿y si tú tienes trabajo? ¿Eso significa que no hay trabajo? No, significa que el otro que no tienes porque es perezoso, negligente, no es humilde, no es noble, no es decidido y no genera o gestiona un propio trabajo. Yo entiendo que no haya trabajo en algunas empresas y en algunas áreas del conocimiento. Yo entiendo que en algunos rangos de edad uno ya no consiga trabajo, pero eso significa que me siente y me quede esperando una oportunidad y lamentándome y justificándome y buscando razones para decir es que no consigo.
No, yo creo que si no consigo trabajo en el área que estoy, debo buscar otro trabajo, debo gestionar una oportunidad, debo generar una opción de trabajo, pero hay que trabajar porque la Biblia ordena trabajar. No hay ninguna excusa para no trabajar. La Biblia no dice trabaje sí, no dice busque sí, no, simplemente dice trabaje y el que no trabaje, que no coma. Entonces, amados hermanos, este siervo que se excusa y que se excusa apuntando su mano hacia Dios o su dedo hacia Dios diciendo yo sabía que tú eres, es decir, acusa, incrimina a Dios, lo hace responsable de que él no produjo, pues es una manera muy olímpica de salir bien librado cuando en realidad está él mismo denunciando su negligencia y él mismo está denunciando que es un hombre malo y que merece juicio y condenación. ¿Cuántas excusas hay entre nosotros? Es que yo no me congrego por esto, es que yo no trabajo por esto, es que yo no ayudo por esto, es que yo sí quería estudiar pero preferí no por esto. Excusas, 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 y la miseria y la pobreza nos alcanza y la negligencia nos invade porque nosotros no somos valientes, decididos y comprometidos. Nos falta mucho para ser comprometidos, decididos y no sacar excusas. Cero excusas. Cero excusas y justificaciones infundadas para aparentemente quedar bien. Mira lo que dice Mateo 28, 27 y 29, 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, que es nuestro modelo por excelencia, que es nuestro dirigente, que es el que va al frente nuestro indicándonos el camino, dice la Biblia, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y él como modelo no solamente nos muestra que eres el servidor por excelencia, sino que así como eres servidor, nosotros debemos servir con abnegación. Ustedes se imaginan, amada iglesia, que Jesús cuando vino acá a la tierra hubiera sacado excusas. Hubiera dicho, no, yo no estoy dispuesto a nacer en esas condiciones tan humildes, tan sencillas. Que luego Jesús hubiera dicho, yo no estoy dispuesto a ser un hombre íntegro y a vivir en santidad. Que luego después cuando fue llevado a la cruz hubiera dicho, no, yo no estoy dispuesto a morir de esa manera, yo quiero morir de otra forma. Recuerden que aún los mismos enemigos de Jesús le dijeron, si eras hijo de Dios, baja de la cruz. Los mismos discípulos le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, rehúsa ir a la cruz, eso ni siquiera se te ocurra decirlo. Era el momento oportuno para Jesús haber sacado excusas y haber dicho, oye, ¿verdad? Yo estoy muy joven para morir. O no debo morir de esta manera. O debo defenderme, reaccionar y vengarme de mis enemigos y posiblemente los voy a derrotar. Pero Jesús no sacó ninguna excusa. Más bien cuando Pedro le dijo, Señor, eso no te suceda, Jesús le dijo a Pedro, cállate, Satanás. Eres un tropiezo para mí porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Entonces Jesús, pudiendo y teniendo razones legítimas para excusarse de su sufrimiento y de su muerte, Jesús no lo hizo. Dice la Biblia, por el contrario, se entregó voluntariamente, como oveja fue llevado al matadero y como oveja ante los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Un gran ejemplo, un elocuente ejemplo de lealtad al Padre, de lealtad al programa de la redención, de disposición, de entrega, de un sacrificio abnegado, de un compromiso perfecto para ir a la cruz, para salvar a hombres pecadores e infieles como nosotros. ¿Por qué no se excusó? Porque el Hijo de Dios nunca saca excusas. ¿Por qué no se justificó? Porque el Hijo de Dios nunca se justifica, sino que es fiel al encargo, cumple la misión y con sabiduría, con prudencia, con entrega y con lealtad va hasta las últimas consecuencias. Buen siervo y fiel o un siervo que se excusa, que dice yo sabía que, como yo sabía que, entonces no hice nada, como yo sabía que, entonces fui negligente, como yo sabía que tú eres justo, clemente, severo, no hice nada. ¿Qué tiene que ver el carácter justo y clemente de Dios con la necedad y la negligencia del hombre? ¿Qué relación hay entre la justicia y la disciplina
y la verticalidad de Dios con nuestra pereza, con nuestra inconstancia. ¿Tiene algo que ver? Claro que no. Lo único que muestra es que somos siervos infieles, que somos siervos que no servimos y que no cumplimos y que no estamos en la disposición de obedecer. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, se demanda, se exige, se espera que todos los administradores, que somos los mayordomos de los bienes del amo, seamos hallados fieles o seamos encontrados íntegros, obedientes, comprometidos, dispuestos y decididos a rendir cuentas acorde al material que se nos entregó o al capital que se nos confió y acorde al carácter de nuestro amo. Salmo 117, versículo 2 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ese salmo, que es uno de los cánticos públicos congregacionales que cantaban los hebreos cuando bajaban a la fiesta, especialmente la fiesta de la Pascua, dice: porque tu misericordia se ha engrandecido y tu fidelidad es notoria para nosotros. Los creyentes nunca podremos acusar a Dios de infiel. Es decir, que deja cosas inconclusas, que no termina, que no es responsable con sus deberes, que no nos cuida con lealtad y con orden. Nunca lo podremos acusar. Por el contrario, lo único que podemos es reconocer, cantar y exaltar a nuestro Dios diciendo: porque tu fidelidad permanece para siempre. Porque tú eres fiel. Porque tu fidelidad se ha engrandecido, o se ha magnificado, o se ha ensanchado para que nosotros podamos verla y para que no nos quede duda de que así es y podamos descansar en ella. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Fidelidad, integridad, compromiso, entrega voluntaria sin ningún tipo de excusas. Y Primera de Corintios capítulo 1, 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Y por esa fidelidad, por ese compromiso abnegado, firme, decidido de Dios en el cumplimiento de su plan, nosotros no hemos sido consumidos. Nosotros estamos sostenidos, estamos firmes y guardados por la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, que no solo es Él en su esencia, sino en la ejecución de sus planes, entre ellos la salvación y la sustentación y preservación de los creyentes. En Colosenses capítulo 1, versículo 2 leemos: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el llamado también y la confesión pública de parte del apóstol de que Dios nos ve, nos considera y nos llama también y nos demanda ser fieles y santos y comprometidos en todo lo que nos encargó. Hechos 11:23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Está hablando de los apóstoles, en el trabajo de la iglesia en Hechos, de los apóstoles, cuando dice que fue y se reunió con los hermanos y vio un gran resultado, vio trabajo realizado, vio los hermanos animados, fuertes, confesando y proclamando al Señor, y entonces dice que él se regocijó en gran manera, es decir, se llenó de gozo, de júbilo, porque vio que había una iglesia unida, que había una iglesia comprometida y que había una iglesia fiel, y él los exhortó, es decir, les llamó la atención, los reconvino, los animó, y el ánimo y la reconvención que les hizo fue diciéndoles: permanezcan fieles al Señor. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que hacer siempre con nuestros hijos. Hay que decirle a nuestros hijos siempre: pase lo que pase, suceda lo que suceda, vivamos lo que vivamos, permanezcan o permanezcamos fieles al Señor. No hay razón, no hay motivo, no hay circunstancia para ir atrás. No hay ninguna justificación, ni política, ni civil, ni económica, ni personal, ni de terceros, ni individual,
que justifique que nosotros no permanezcamos fieles al Señor. El siervo que saca excusas es un siervo malo y negligente. El siervo que se justifica es un siervo perverso e imprudente. Eso dice la Escritura. La segunda razón, frente a la pregunta que nos planteamos hoy, ¿buen siervo y fiel? Entonces, buen siervo y fiel es el que no saca excusas, sino que asume con valor y con firmeza las disposiciones del amo. La segunda razón es, un buen siervo fiel es aquel que no tiene temores. En Mateo capítulo 25, dice en el 25, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Por qué no trabajó este siervo el talento que se le dio? Primero porque se dedicó a buscar excusas para lavarse las manos y evadir su responsabilidad. Pero segundo, él lo manifiesta con sus propios labios, dice, porque yo tuve miedo. Es decir, a él lo invadieron una cantidad de temores, de frustraciones, de ansiedades, una cantidad de razones infundadas, emocionales y civiles. Él se llenó de angustias y se llenó de cobardía. Cuando la Biblia dice tuve miedo, lo que está diciendo es fui cobarde. ¿Sí? Sería muy loable decir yo tengo miedo, pero desde la Biblia no se concluiría que este siervo tuvo miedo, sino que fue un siervo cobarde, es decir, que no tuvo el valor, que no tuvo el talante para ir al frente y cumplir los desafíos del amo. El amo podía hacer lo que fuese, pero era su amo y él lo conocía. No había ninguna razón para él decir es que yo tuve miedo. ¿Sí? Yo fui cobarde, no tuve el valor, no tuve la disposición, no tuve la entrega para poder cumplir mi deber y por eso lo escondí. ¿Sí? Eso es lo que él dice, yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, pero aquí está. Eso no era lo que se esperaba de ese siervo, que él devolviera el talento, no se le dio el talento para que lo tuviera un tiempo, imaginémonos 6 años o 1 año guardado y luego lo devolviera como si nada. A él no se le dio a guardar algo, se le dio para administrar. Una cosa es lo que se nos da a guardar, si a mí me dan un objeto a guardar, yo lo debo esconder y cuando vengan a pedírmelo, entregarlo. Mira, aquí me lo dejaron, aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Porque me lo dieron a guardar. Pero este talento no se le dio a guardar, este talento se le dio para que lo administrara, es decir, para que lo rentara, para que se le diera un rendimiento, para que fuera productivo y para que él se ocupara en la administración de ese talento que se le confió. ¿Por qué él ahora dice que tuvo miedo? ¿No conocía a su amo? La respuesta es sí lo conocía. Él mismo dice, yo sabía quién eres tú. Entonces, ¿por qué tiene miedo? Y la conclusión es que lo que él tiene es cobardía, negligencia, es un siervo perezoso y malvado, como le dice su amo, que no tuvo ni siquiera la idea de ponerlo al banco, por lo menos a generar unos intereses. Ni siquiera tuvo la iniciativa mínima de depositarlo en una fuente tercera para que tuviera un rendimiento. Simplemente lo escondió, ¿sí? Lo puso bajo la tierra, lo puso bajo algo y ahí lo tuvo como diciendo, ahí está seguro. Si fuera un objeto para guardar, estaba seguro, pero no era un objeto para guardar, era un bien, era un capital para producir. Él tenía que producir, él tenía que dar rendimiento para el cumplimiento de su deber y su satisfacción personal, pero también para la gratitud y satisfacción de su amo. Él debía ponerlo a producir. ¿Por qué no? Porque era un siervo cobarde. Dice, tuve miedo y lo escondí. Amados hermanos, cuánta cobardía hay entre nosotros, que en lugar de poner a producir los talentos, los dones, los bienes, los capitales que Dios nos ha dado, los guardamos y muchas veces los echamos a perder. Muchas veces, en el peor de los casos, a diferencia de este siervo malo, ni siquiera lo tenemos para entregarlo, sino, ay, lo tenía pero ya se me esfumó, no sé qué se hizo. ¿Sí? Este amo es malvado, pero por lo menos lo devuelve. Sí, pero hay otros que ni siquiera lo devuelven porque lo echan a perder, lo dañan, lo destruyen y después dicen ya no tengo nada. Amados hermanos, no pueden los hijos de Dios ser cobardes.
Así como no tenemos relación con las excusas, ni podemos escudarnos en terceros, ni en el Estado, ni en nuestras condiciones, ni en nuestras limitaciones, ni en nuestros padres, tampoco podemos ser cobardes. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y que debemos ser valientes, esforzados, porque la batalla no es fácil, y porque tenemos que rendir cuentas, y hay que ser productivos, y en medio de un mundo negligente, de una sociedad haragana que quiere vivir de limosnas o vivir del Estado, nosotros los hijos de Dios debemos dar ejemplo de diligencia, de compromiso, productividad y laboriosidad. Debes revisar tú, ¿eres tú un siervo cobarde? Que te escudas en miedos, no es que tengo miedo de evangelizar, es que tengo miedo de hablar, es que tengo miedo de decir, es que tengo miedo de hacer, prefiero no hacer nada. Si eso es lo que te invade a ti, los temores y los miedos, tienes que arrepentirte, porque si no lo haces, cuando venga tu amo, te va a decir siervo malvado y negligente, lleno de miedo sin razones, y con excusas sin razones, y no hizo mi voluntad. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El rey David nuevamente dice, yo me agrado o me deleito en hacer tu voluntad, en hacer lo que es conveniente, en hacer lo que se me ha delegado o confiado, yo me deleito, yo me alegro, y mi corazón se infla o se emociona al hacer tu voluntad. Y esa voluntad implica no tener excusas ni ser cobarde, porque la voluntad de Dios está ya especificada, pero muchas veces no la hacemos por cobardía. La pregunta es, ¿eres buen siervo? ¿Eres siervo fiel? ¿O eres siervo cobarde y que te excusa? ¿O eres siervo negligente y malvado? Esa respuesta la debes dar tú a Dios frente al llamado que Él te ha hecho, no solo para la salvación, sino al llamado que te ha hecho y a la comisión para que tú seas su servidor en el reino y en todos los espacios que Él te dio acá en la tierra. Servir con el trabajo, con tu tiempo, servir administrando tus talentos, servir invirtiendo, produciendo, generando, para que otros sean bendecidos y para que tu Dios y tu amo sea también glorificado. Yo lo escondí. ¿Cuántos talentos escondidos? ¿Cuántos capitales escondidos? ¿Sí? Moceándose, descomponiéndose, dañándose por falta de valor, por exceso de cobardía, por exceso de miedos que no nos dejan actuar. ¿Saben desde cuándo el hombre tiene miedo? Desde que pecó contra Dios. Génesis capítulo 3 dice la Biblia que Dios creó al hombre en el 2 y el hombre se relacionaba con Dios con confianza, con libertad y tranquilidad. Pero en Génesis 3 dice la Biblia que Dios llamó al hombre de entre el huerto y le dijo, ¿dónde estás? Y recuerdan que respondió el hombre, me escondí porque tuve miedo. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que debías esconderte? ¿Quién te enseñó que debías tener miedo? El miedo es una consecuencia del pecado y el miedo paraliza, nos llena de cobardía y de negligencia. El valor es una virtud que viene de Dios y el valor es una virtud que nos da ejemplo Jesucristo. Trabajar con abnegación. Lo que dice aquí el texto en Mateo 25:25 es casi una referencia de Génesis 3. Tuve miedo y lo escondí. En Génesis 3 dice, tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Y no produje, no cumplí, no laboré, no hice nada, pero aquí está lo tuyo. ¿Sí? Casi como que él con satisfacción dice, como yo te conozco y como yo me conozco, sé que tú eres severo y sé que yo soy miedoso, entonces no hice nada. Pero no te preocupes, amo, aquí está lo que tú me entregaste. Yo les pregunto, esa actitud de reconocer quién es su amo y de reconocer quién era, ¿lo libraba de la consecuencia? Esa actitud de decir, yo lo guardé y acá está lo que tú me diste, te lo entrego, ¿lo iba a librar de las consecuencias? Por supuesto que no, porque la respuesta sería, si tú me conoces, ¿por qué no laboraste? Y si tú te conoces, ¿por qué no te arrepentiste? ¿Sí? Si tú sabes que Dios es justo, pues ya lo sabes, actúa en consecuencia. Y si tú sabes que tienes miedo, pues no te escudes en tus miedos. Arrepiéntete, enfrenta tus miedos, confiésalos, busca ayuda,
Sal de tus cobardías y de tus negligencias y actúa con disciplina y con valor y con integridad, pero no te escudes diciendo, yo sabía quién eres tú, yo sabía quién soy yo y aquí te entrego lo que me entregaste. El Señor lo va a condenar fuertemente, lo va a fustigar en público y lo va a incriminar como él mismo se incriminó. Buen siervo y fiel. El tercer aspecto es, si eres buen siervo y fiel, debes producir frutos. Porque no existe en el reino de Dios un siervo bueno y fiel que sea estéril. Todo siervo, si es bueno y si es fiel, es productivo, es fructífero, es fértil, genera, produce, da, tiene fruto, es visible el fruto, es evidente el fruto y mucho se beneficia. Pero no podemos aceptar siervos que, considerándose fieles y considerándose buenos, sean improductivos. En el reino de Dios no son bienvenidos. ¿Recuerdan que una oportunidad Jesús mandó a sus discípulos a recoger frutos de una higuera? Y los discípulos le dijeron, Señor, no hay fruto, la higuera no tiene fruto. ¿Recuerdan qué hizo el Señor Jesús con la higuera? La maldijo, ¿cierto? Y la maldijo y le dijo, maldita porque nunca tienes fruto y nunca nacerá fruto de ti. Es decir, esa parábola, esa enseñanza, lo que nos recuerda es, no puede existir un hijo de Dios improductivo, infructífero, estéril. O produces o no eres hijo de Dios. O das fruto o no eres hijo de Dios. O das resultados o no eres hijo de Dios. Y eso lo tenemos que observar y examinar en nuestra vida y no simplemente pasar por alto. A veces nos confiamos y decimos, no, yo sé que yo no puedo dar fruto por estas y estas razones, pero yo sé que otros lo dan y yo oro por los que lo dan. No, hay que ser productivos, hay que serlo. Este hombre negligente le entrega el talento al Señor y le dice, aquí tienes lo tuyo. Y la pregunta es, ¿y el fruto? ¿Y el rendimiento de él? ¿Y la productividad que él debía dar? ¿Sí? El resultado, el crecimiento, la capitalización que él debía dar por ese tiempo que tuvo el talento, ¿dónde está? Cuando él dice, aquí tienes lo que es tuyo, implícitamente lo que está diciendo es, yo no soy productivo, yo no hice absolutamente nada, soy un hombre, un siervo inerte, un siervo estéril que no produce absolutamente nada y no tengo nada que entregarte. Ni siquiera se sonrojó, ni siquiera agachó la cabeza para decirle, soy estéril, soy improductivo, no sirvo para nada. Más bien parece que encara al Señor, levanta la cara y le dice, Señor, yo sé quién eres y tú sabes quién soy, y no te dice, no te di nada, no te produje nada. No tuvo vergüenza, no tuvo reparo en presentarse con las manos vacías delante del Señor. Y eso es un serio problema de mayordomía. Es un serio problema de falta de compromiso, de falta de trabajo y de diligencia en la obra del Señor y en las áreas donde Dios nos ha puesto. ¿Te atreverías tú a presentarte delante del Señor con las manos vacías? ¿Te atreverías tú a decir, no, es que no, está mala la situación y por eso no tengo nada? Es que tú sabes que no tengo muchas capacidades, entonces yo prefiero no traer nada. Es que como yo sé que tú eres perfecto y yo soy imperfecto, preferí no traerte nada. ¿Eso justificaría a ese siervo? La respuesta es no. De hecho, en el pasaje del capítulo 24 de Mateo, que se trabaja una parábola similar, ¿cierto? En ese momento hablando sobre la venida del hombre, dice la Biblia que el siervo malvado e improductivo no trabaja, no produce, pero ¿sabe qué dice que hace? Que se pone a pelear con los demás. Dice que se pone a pelear, que se golpea, que se da, genera violencia en lugar de producir. Si tuvo tiempo para pelear con otros, si tuvo tiempo para desafiar a otros, si tuvo tiempo para ponerse a puños a otro, la pregunta es ¿por qué no dedicó ese tiempo a trabajar y a producir? El tiempo que dedicó a justificarse, el tiempo que dedicó a ser violento, el tiempo que dedicó a ser malo, ¿por qué no lo invirtió para producir? ¿Sí? Yo veo muchas personas invirtiendo tiempo o malgastando mejor tiempo en exigencias, en reclamos, en paros, en muchas cosas que ese tiempo lo hubieran invertido, lo estuvieran invirtiendo en trabajo, estarían siendo productivos. ¿Sí? Mientras yo me dedico una semana, dos o más de un mes en una cese de actividades, en unas exigencias que posiblemente lleguen o no, yo debiera dedicarme a producir, a trabajar, a ser útil,
porque la Biblia nos llama a eso. La Biblia no dice deténgase de trabajar y póngase a exigir. Lo que dice es trabaje, 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 y el que no trabaje, que no coma, y el que no sea productivo es malo. El que no sea rentable, o el que no capitalice los bienes del amo, o el que no les dé rendimiento a los bienes del amo, es siervo malo y negligente y merece condenación. ¿Por qué este siervo no produce fruto? La pregunta es, ¿no tenía capacidades? No, sí tenía capacidad. La pregunta es, ¿no tenía capital? La respuesta es, sí tenía capital, su amo le dio capital. ¿Por qué no produjo? Ahora, noten lo siguiente, y esa es una relación interesante, que muestra un modelo. El que se le dio 5, produjo 5, fructífero. El que se le dio 2, produjo 2, muy fructífero, de acuerdo al estándar de producción esperado. Al que se le dio 1, no produjo nada. Miren lo interesante, porque el Señor lo va a decir al final de la parábola: al que más tiene, más se le dará. Es decir, hay más posibilidad de que el que más tiene sea más productivo, y si tiene más y produce más, va a tener más utilidades. ¿Sí? Y no tiene más utilidades porque se le haya dado más, o más utilidades porque él sí pueda y el otro no pueda. Él tiene más utilidades porque él fue diligente, él se consagró a trabajar, a producir, a invertir, a rentar, a dar rendimiento, y cuando viene el momento de entregar cuentas, tiene un buen capital para entregar cuentas, tiene un buen depósito para decir, mire, trabajé con abnegación y acá está el resultado. Y el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No obstante, al que solo se le dio 1, que tendríamos en términos de sentido común, tendría más facilidad de poner a producir un talento que 5, ¿sí? Que habría menos riesgo de pérdida, habría más facilidad de manejo de ese capital pequeño, de esa menor cuantía, no lo hace. El pequeño capital, que tendría más facilidad y menos riesgo de pérdida y más alternativa de poderlo rentar en cualquier área con menos inversión, no lo hace, lo esconde. Y cuando viene el momento de las cuentas, no tiene nada que entregar porque no ha hecho absolutamente nada. Necio, negligente, improductivo, estéril, no sirve para nada. Recuerden que la Biblia dice que el que no produce debe ser echado fuera y hollado porque es inútil, es estéril, no sirve, es un estorbo para la sociedad, es un estorbo en un lugar, es un estorbo en un campo, y eso lo saben muy bien los agricultores. Sí, los agricultores, los campesinos, cuando están preparando un terreno, saben que hay semillas o que hay plantas que son estériles y que hacen un estorbo y un daño en el cultivo, y hay que quemarlas, hay que arrancarlas y echarlas fuera, porque si no se va a echar a perder toda la cosecha. La pregunta es, ¿eres tú estéril? ¿Eres tú un siervo que no da fruto, que no sirve para nada? ¿Que es solo bla, 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 solo excusas, solo razones y justificaciones? ¿Que solo tienes argumentos pero que no haces nada? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas en la obra de Dios? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Has hecho algo por la obra de Dios? ¿O solo has puesto problemas? ¿Has hecho algo y has producido y tienes resultados y tienes discípulos y tienes trabajo y tienes fruto que mostrar por la gracia de Dios? ¿O por el contrario, solo tienes señalamientos? ¿Eres un cristiano problemático? ¿Eres un cristiano conflictivo? ¿Eres un cristiano que te vas a puños con otros, peleas, pero que no tienes fruto? Eso tienes que examinarlo tú delante de Dios. Porque la pregunta buen siervo y fiel no responda amén, sí lo soy. Solo lo puedes responder con 3 razones. Si no sacas excusas, si no estás llenos de miedo y de cobardía, y si estás produciendo fruto. Si estás cumpliendo esas 3 categorías o esos 3 principios, pudieras decir, gracias a Dios soy un siervo fiel. Dios me ha sostenido, Dios me ha hecho útil y estoy siendo un siervo fiel, útil. Efesios capítulo 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y luego en Colosenses 4, 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimir es comprar. Es decir, hay que tener un depósito, un ahorro de tiempo para poder cumplir actividades y disposiciones que son legítimamente válidas, pero que a veces desperdiciamos el tiempo y luego ya no tenemos cómo cumplir o cómo
satisfacer esas obligaciones. La mayordomía fiel de los talentos o de los capitales o de los bienes implica también administración del tiempo. De eso vamos a hablar un poco más adelante en otra oportunidad, pero hoy tangencialmente vamos a mencionar que el tiempo es un capital que debe ser administrado. ¿Cuántas veces se nos va el tiempo mal gastado, perdido, y a veces no solo horas, sino días y a veces años? Hay personas que llevan años perdidos, que son simplemente como vegetales o que son simplemente como parásitos en la vida. Y posiblemente es un término fuerte, pero la Biblia habla de aquellos que quieren vivir a expensas de otros, que es una vida parasitaria. Ustedes saben que los parásitos no producen alimentos, sino que están pegados o adheridos a un organismo que trabaja o que labora para vivir a expensas de ese organismo que trabaja. ¿Sí? La pregunta es, ¿eres tú un parásito que no produces, que no trabajas, que quieres vivir a expensas de otro? Así hay muchos hoy en día en nuestra sociedad. Hay una población que quiere vivir a expensas de los padres, que quieren vivir a expensas del Estado, que quieren vivir a expensas de una organización social o una fundación y que no producen. Y eso es lamentable porque en la obra de Dios y en el diseño de Dios, todo hombre y toda mujer debe ser productivo porque fue creado a imagen y semejanza. Y ser creado a imagen y semejanza significa productividad, laboriosidad, diligencia, compromiso, responsabilidad y abnegación. Buen siervo y fiel. Mateo 24, 45 al 47 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, es decir, recompensa, honra y premio a aquel siervo laborioso, diligente, fiel, íntegro. Y en Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué es fidelidad? Fidelidad es administrar de acuerdo a los principios. Fidelidad es administrar o ser mayordomos de acuerdo a las categorías de contenido que Dios nos estableció. Administrar fielmente es hacerlo acorde a la gloria del dueño, para el honor del dueño. Yo puedo ser muy buen ahorrador, muy buen inversor, muy buen previsor, pero no hacerlo con fidelidad, hacerlo con ambición, hacerlo para mi manera, hacerlo para el mundo, hacerlo para ser visto o para competir y no para la gloria de Dios, no para tener libertad y servir a Dios, no para tener la satisfacción del deber cumplido y no para honrar a nuestro Dios. Nosotros necesitamos como iglesia y como sociedad líderes fieles, íntegros y comprometidos. Nuestra sociedad urge a gritos de líderes santos, íntegros y fieles en la obra del Señor y en la obra social en lo cual se debe hacer. José es un gran ejemplo de fidelidad. Isaac es un gran ejemplo de fidelidad. Y muchos otros hombres en la Biblia que distribuyeron su dinero bien, administraron su tiempo bien, fueron abnegados, fueron fructíferos. El mundo no era digno de ellos, pero Dios les dice: buen siervo y fiel. Mateo 24, 48 al 51, escuchemos esta sentencia para los siervos infieles. Espero que no haya ninguno aquí en el auditorio, ningún infiel que solo saca excusas, que es cobarde y que es estéril. Espero que no haya ninguno, y si hay alguno, pongan cuidado a lo que dice la Escritura. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, o escuchen, mi Señor tarda en venir, una nueva excusa, y comenzar a golpear a sus consiervos, violencia, y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, vivir de manera disoluta, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si hay alguno en esa condición aquí, arrepiéntase. Si hay alguno aquí en esta mañana, en esa condición de sacar excusas, de ser improductivo, de ser cobarde, de no hacer las cosas bien y de excusarse siempre en terceros, arrepiéntase. No se justifique más. No evada más su responsabilidad. No sea violento, no ande armando pleitos y conflictos en cada esquina. No busque argumentos de defensa, simplemente justifíquese delante de Dios, arrepiéntase,
Busque el camino derecho porque el Señor pronto viene. Y dice la Biblia que cuando Él venga, castigará duramente a aquel siervo infiel y le dirá maldito al fuego eterno. Por eso la pregunta que nos planteamos hoy y que estamos resolviendo es: ¿buen siervo y fiel? ¿Buen siervo con excusas? No, ese es siervo malvado. ¿Buen siervo cobarde? No, ese es un siervo negligente. ¿Buen siervo improductivo? No, ese es un siervo maldito que no hizo nada. Que el Señor nos ayude y que seamos hallados delante de Dios siervos fieles, buenos y prudentes, con resultados económicos y administrativos y de buena mayordomía para su gloria, para el bienestar de su obra y también para nuestra satisfacción. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos que tú demandas de nosotros que seamos fieles a ti y por exigirnos que nosotros nos arrepintamos para caminar en el camino correcto. Te pedimos que nos perdones porque tenemos tantas excusas, tantos motivos, tantos argumentos que no nos dejan concentrarnos en los deberes que tú nos has dado. Tenemos también tantos temores, miedos y cobardías que usamos como excusas que pensamos que son válidas ante ti, pero realmente nos damos cuenta que no lo son. Y te damos cuenta porque gran parte de nuestro tiempo es improductivo. A veces trabajamos pero no producimos y a veces ni siquiera trabajamos, simplemente nos excusamos, nos sentamos, se pasan el tiempo, se pasan los meses, los años y no hemos hecho nada y muchas veces son tiempos y años perdidos. Vendrán los momentos de angustia, de necesidad y no tenemos nada que presentar en esos momentos. Perdónanos, ayúdanos a ser diligentes, como aprendíamos recientemente, como las hormigas. Ayúdanos a ser abnegados, comprometidos en el verano, trabajando arduamente, sin descanso, para tu gloria, para tu honra, pero también para nuestro bienestar y satisfacción. Gracias te damos. Perdónanos si somos negligentes, si somos infieles y ayúdanos por favor. Llévanos por la senda de la fidelidad, llévanos por la senda de la diligencia en el manejo de la mayordomía, llévanos por la senda del compromiso, del trabajo abnegado, del trabajo productivo y fructífero, para que de esa manera seamos hallados fieles ante ti y que lo hagamos de acuerdo a tus principios y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.